¿Cómo están, alumnos? Continuamos con estos videos para reforzar un poco lo que hemos visto en clase, y lo que vamos a hacer ahora es entrar a la última etapa, que es hacer el upgrade de la base de datos. Recordemos que tenemos una base de datos en nuestro servidor que está en la versión 11G. Esta base de datos se llama DB Upgrade, y lo que vamos a hacer es esta misma base de datos la vamos a pasar a versión 12C. Recordemos que en videos anteriores o en capítulos anteriores hemos actualizado el ASM de 11 a 12, y gracias a esa actualización es que podemos hacer también la actualización de la base de datos. No puede ser a la inversa, ¿ok? Porque para llevar una base de datos a 12C, nuestra infraestructura grid ya debe estar en 12C con anterioridad, ¿ok? Muy bien, entonces a continuación vamos a iniciar el upgrade, pero antes de hacer el upgrade propiamente hay que planificarlo. Les había comentado pues de que este tipo de actividades se debe tomar con bastante cuidado, se debe planificar con bastante anticipación y se debe probar un ambiente testing. De hecho, es la buena práctica. Antes de ejecutarla en producción deberíamos tener un plan de pruebas, un plan de ejecución, alguna validación que nos confirme que este cambio va a funcionar en producción, tener una hoja de ruta que nos diga cómo hacerlo, porque recuerden pues que una base de datos no trabaja sola. La base de datos está acompañada de aplicaciones, de interacciones con otras bases de datos probablemente. Entonces este tipo de trabajos deben planificarse y ver todo tipo de elementos que se pueden afectar por este tipo de actualizaciones, ¿ok? Entonces, bueno, parte de nuestro laboratorio, ¿sí? El laboratorio 8 en este caso, nos da algunas indicaciones, algunas validaciones que deberíamos hacer antes de ir propiamente al upgrade de la base de datos. Así es que voy a abrir una conexión. Ustedes pueden abrir una conexión por PuTTY, yo voy a abrir una conexión por SSH porque mi máquina física es un Linux. Así es que me voy a conectar con el amigo root a mi servidor de base de datos, ¿ok? Muy bien, ya estoy, hago login con Oracle y ya estamos. Entonces, como parte de las validaciones que vamos a hacer, vamos a setear la variable de entorno de la base de datos 11G, que en este caso se llama DB Upgrade, ¿ok? Muy bien, entonces nos conectamos al SQL Plus con el rol sysdba. Es muy importante aquí, básicamente, muy rápido les quiero decir que cuando ustedes hacen este tipo de conexiones SQL Plus /a sysdba, quiere decir que están conectando con el usuario sys. Y si se dan cuenta, nunca les pide clave. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene una relación de confianza con la base de datos y es por el grupo del sistema operativo con el que se está haciendo el login. Así es que por eso es que no nos pide clave. Así es que es necesario tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces conectados aquí a la base de datos, vamos a ejecutar la consulta que nos dice aquí la guía. Una consulta muy sencilla. Estas líneas que dicen call, parameter, call, value, básicamente son para que se formatee la salida o el resultado de la consulta, ¿sí? Si es que no ejecutamos estas líneas, la consulta igual va a funcionar, pero puede ser de que no sea o no se muestre de forma ordenada la consulta que estamos haciendo. Así es que por eso es que estamos usando esas variaciones, ese formateo. Muy bien, hacemos las consultas, ejecutamos el select, sobre la vista $option. Estamos consultando que si los parámetros, en este caso Oracle Level Security y Oracle Database Vault, están siendo usadas, están habilitadas o no. Y en este caso el resultado es false, que es lo esperado en este caso, ¿no? Porque nuestra base de datos es muy simple. Es una base de datos de ejemplo y están en false, quiere decir que no estamos usando las opciones de seguridad que nos proporciona Oracle en la edición Enterprise Edition. Entonces, gracias a que están en false, nos ahorramos bastante trabajo. En caso estuviesen en true, cualquiera de los dos o los dos, cualquiera sea el caso,
deberíamos ejecutar los procedimientos que vienen a continuación, ¿sí? Estos procedimientos que van hasta el punto CD, ¿sí? Todos los pasos que están relacionados al punto 1, ¿sí? Nos dan la guía de cómo hacer upgrade o cómo hacer sí, cómo generar los prerequisitos, ¿sí? necesarios para poder hacer un upgrade limpio de estas opciones. Así es que si vamos a hacer un upgrade de la base de datos y cualquiera de estos dos elementos está en true, tenemos que seguir los pasos que nos indica la guía en el punto 1. Estos pasos nos van a ayudar a poder cumplir con los requisitos que son necesarios para poder hacer un upgrade limpio, ¿ok? Listo, entonces continuamos con el punto 2. El punto 2 es básicamente para validar si los table spaces, que son los repositorios de los objetos de los segmentos, si los table spaces están en línea o hay alguno que está diferente, ¿ok? Así es que los vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar esta consulta y vamos a ver su resultado. Efectivamente todos están online. Esto es porque nuestra base de datos es una base de datos sencilla que hasta ahora no hemos utilizado con fuerza, así es que todo está online, no hay ningún problema. En caso tuviesen algún estado diferente online, ahí sí tendríamos que tomar acción, ¿ok? En el punto 3 nos solicitan borrar unos usuarios o roles. ¿Por qué sucede esto? A partir de la versión 12c vienen creados unos nuevos usuarios y unos nuevos roles para poder hacer gestión de la auditoría de base de datos. Pero puede darse el caso de que en versiones anteriores alguien haya creado usuarios o roles que tengan coincidencia con los nuevos nombres que se están usando en 12c. Así es que en esos casos debemos tomar cuidado si es que realmente existen los usuarios o los roles y borrarlos, ¿no? Si es que validamos que existen ya esos nombres o esos roles. Así es que simplemente hacemos la validación. En realidad el resultado que deberíamos tener es que no existen. Sí, muy bien. Y bueno, para ir terminando esta parte de prerequisitos, tenemos que tomar en cuenta que a partir de la versión 12c hay un utilitario que nos indica si es que tenemos algunos desvíos que debemos resolver antes de hacer el upgrade propiamente, ¿sí? Y esto viene a través de un script que está almacenado en el software location, en el Oracle Home del 12c, de la base de datos 12c. Y lo que tenemos que hacer es este script que está bajo el Oracle Home del 12c, tenemos que copiarlo a la ruta del home de base de datos del 11G. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a hacer la validación si es que nuestro 11G tiene algún desvío que debemos resolver, ¿sí? Muy bien, entonces procedemos a hacer la copia como nos indica la guía. Este script no viene en 11G, está disponible a partir de 12c, por eso es que es necesario hacer la copia. Y nos guiamos tal cual nos indica aquí el paso de laboratorio. Muy bien, ¿sí? Entonces continuamos con la guía. Son dos scripts los que tenemos que copiar, ¿sí? Copiamos el comando completo tal cual. Ojo que debe ponerse todo en una sola línea, ¿sí? No son comandos separados, es una sola línea. Muy bien, y antes de ejecutar estos scripts que acabamos de copiar, vamos a crear una carpeta, ¿sí? Porque estos scripts que vamos a ejecutar van a generar logs y los van a generar sobre esta carpeta que tenemos que crear previamente, si no van a haber errores. Muy bien, ya está creada la carpeta. Y ahora sí, conectándonos a la base de datos en 11G, ojo, en la base de datos en 11G validamos que estemos con las variables de entorno necesarias. Aquí vemos que estamos con el de array, así es que no hay ningún problema. Nos conectamos a la base de datos y ejecutamos el script que previamente hemos copiado, ¿sí? Entonces, para ejecutar un script tenemos que anteponer el arroba y el nombre del script con la ruta completa donde está guardado, ¿ok? Ya está. Entonces va a empezar a recolectar información y producto de esta recolección va a hacer un análisis y finalmente va a generar unos logs, ¿sí? Bueno, aquí ya nos dice de que hay que seguir algunas acciones
Así es que continuamos con la guía, ¿sí? Y en el siguiente paso es donde vamos a visualizar cuáles son las recomendaciones que nos ha dado esta ejecución del script de prerequisitos, ¿ok? Entonces, para visualizar salimos del prompt del SQL Plus y para visualizar usamos el comando cat, ¿sí? Y seguimos el log que está especificado en la guía, debe ser el mismo, ¿sí? Si es que lo visualizamos. Y vamos a ver, podemos ver todo el archivo. De hecho es un archivo, es entendible, no es muy complicado visualizarlo, leerlo, interpretarlo. Eso sí, está en inglés, definitivamente. Nos da pues la versión de la base de datos que estamos analizando, cómo se llama, en qué sistema operativo está. Y empieza a hacer las validaciones, ¿no? Nos dice si los componentes tienen problemas, en este caso están todos válidos, listos para un upgrade. Nos dice si hay problemas a nivel de table spaces, en este caso no tenemos problemas, tenemos recomendaciones. Y aquí empiezan algunas advertencias, dice que el número de procesos debe aumentarse y nos dice incluso con qué comando hacerlo, así es que está muy bueno. Nos dice que en caso de que tengamos el Enterprise Manager configurado hay que deshabilitarlo, hay que removerlo, nos dice cómo hacerlo. Y el resumen de todo lo que nos explica, ¿sí? De todas las sugerencias que nos da, está especificado aquí. No han habido errores, encuentra 2 advertencias y encuentra 4 mensajes que son informativos básicamente y que nos dice que debemos ejecutarlos o que debemos observarlos para estar conscientes del tipo de upgrade que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien, entonces a continuación, como nos dice la guía, vamos a ejecutar o vamos a resolver estas observaciones que ha encontrado la guía, ¿ok? Así es que conectados nuevamente con la base de datos de DBRGate, conectados al SQL Plus, vamos a ejecutar este scriptcito, ¿sí? Este scriptcito que es el que hace la resolución o el que hace el fix de algunas observaciones que ha encontrado el script, ¿ok? Entonces, aquí está el script, lo copiamos tal cual nos dice la guía. Muy bien, copiamos todo. Vamos a ver, vamos a tener que copiarlo otra vez, se copió mal. Fixup, recuerden que esto es una sola línea, ¿sí? Fixup.sql, ¿ok? Así es. Entonces ejecutamos el script. Vamos a ver, parece que estamos copiándolo mal. Vamos a volver a copiarlo. Vamos a ver, siempre con calma. Son muy importantes estos scripts, así es que vamos a revisarlo con calma. Pre-upgrade. Y copiamos esta última parte. Y ya estamos. Ahora sí, ya está corriendo. Y listo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Vamos a ver aquí. Sí, bueno, básicamente dice que hay 4 rutinas o 4 mensajes informativos que deben ser revisados. El script ha sido completado y terminó satisfactoriamente, ¿sí? Entonces hay acciones manuales que tenemos que completar, como por ejemplo acá nos dice que hay que ejecutar manualmente la generación de estadísticas y hay que hacerlo, dice, 24 horas antes del upgrade de base de datos. Así es que obviamente por un tema de laboratorio lo vamos a hacer ahora mismo, minutos antes del upgrade, pero en un entorno real debería hacerse con 24 horas de anticipación, ¿ok? Así es que seguimos con la guía. Aquí la guía nos muestra el mismo resultado que acabamos de tener, ¿sí? Y muy bien, lo que vamos a hacer como parte de la guía es alterar el número de procesos. Esto sí era una advertencia importante. Nos decía que teníamos que aumentar los procesos a 300. En este momento el número de procesos está en 150. Entonces vamos a hacer una alteración para que se cambie a 300. Así es que listo. Esto lo hacemos con el comando alter system y le ponemos set processes para que se le pueda asignar un nuevo valor, que en este caso es de 300, ¿ok? Muy bien,
Y otro de los puntos importantes que tenemos que ejecutar es remover el Enterprise Manager. Yo recuerdo que en el 11G no lo habilitamos, pero por un tema de descarte vamos a tener que ejecutar el script de remove del Enterprise Manager, ¿sí? Así es que vamos a tener que copiar el script que está en el home del 12C y lo vamos a tener que llevar el script está en el home del 12C, así es, y lo vamos a copiar al home del 11G, así es. Listo. Entonces vamos a ejecutar el comando mctl stop db console y vamos a ver qué es lo que tenemos. Nos sale este mensaje, quiere decir que realmente el Enterprise Manager no está configurado, así es que no hay ningún problema, no vamos a tener este mismo mensaje. Lo que sí, para estar recontra seguros que no hay ningún componente dentro de la base de datos que haga referencia al Enterprise Manager, vamos a ejecutar el script de remove. Así es que bueno, ya estamos conectados aquí al SQL Plus y vamos a ejecutar el mismo script que nos indica la guía. Ok, ya estamos, ejecutamos estos comanditos para que se visualice toda la salida que va a tener este script. Ok, y ya estamos, lo vamos a dejar ejecutando. Se puede tomar por ahí unos segundos, unos minutos, vamos a ver. Entonces el script ha culminado satisfactoriamente. Miren ustedes, a pesar de que no teníamos efectivamente instalado el Enterprise Manager en el 11G, igual se han borrado objetos que estaban relacionados con este componente, ¿sí? Muy bien, entonces salimos de aquí y lo que viene a continuación es generar las estadísticas. Recuerden que hay un mensaje que decía que hay que generarla con 24 horas de anticipación antes del upgrade. Ok, lo vamos a ejecutar ahorita y bueno, aquí también está en la guía indicado de que hay que ejecutar estas estadísticas con 24 horas de anticipación, pero obviamente por un tema de laboratorio nuevamente esto lo vamos a hacer minutos antes de nuestro upgrade. ¿Ok? Muy bien, señores, entonces mientras se generan las estadísticas, ¿sí? Vamos a ver pues que aquí hay que ejecutar un script para ver cuál era el contenido o cuál es el contenido, perdón, de del script que vamos a ejecutar posterior al upgrade, ¿sí? Porque posterior al upgrade hay que ejecutar unos scripts para poder dejar el ambiente de forma estable, ¿sí? Muy bien, entonces ya vamos culminando, vamos a ver, se siguen generando las estadísticas. Hay algo que sucede también a nivel de base de datos, hay algo que se llama objetos inválidos. Hay un término muy conocido a nivel de base de datos Oracle que se denomina objetos inválidos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente dentro de la base de datos hay objetos, sin embargo hay una clase de objetos que se pueden invalidar, ya sea porque hay problemas a nivel de los componentes internos de la base de datos o porque se está modificando el código y se está haciendo de manera incorrecta. ¿Qué clase de objetos se pueden invalidar? Por ejemplo, los paquetes, los procedimientos, las funciones, inclusive las vistas, ¿sí? Entonces, para que estos objetos para tener mapeados en todo caso de que no tenemos objetos inválidos o que hay objetos inválidos y que estos objetos no son como resultado o no se han invalidado como resultado del upgrade, sino que ya venían de antes, entonces es necesario tomar la foto de qué objetos están inválidos, ¿sí? Ya terminó las estadísticas y el tema de los objetos inválidos lo vemos con este script que también está en la guía. ¿Ok? Entonces ejecutamos este script y nos dice pues de que no hay objetos inválidos, ¿sí? Otra forma de confirmar si es que hay objetos inválidos o no es haciendo una consulta a la vista DBA object, ¿sí? Where status es diferente de valid y nos dice que no tenemos ningún objeto inválido, ¿sí? Entonces es otra forma de validar si es que realmente tenemos objetos inválidos o no, ¿sí? Muy bien, entonces realmente ya nos encontramos listos a nivel de prerequisitos. Aquí hay unas consultas adicionales. Yo les quiero comentar que estas consultas son necesarias que las hagamos, sí, pero estoy seguro pues que en nuestro entorno
van a cumplir como dice la guía, porque nuestra base de datos es una base de datos limpia, que no tiene movimiento y no vamos a tener observaciones. Pero en un entorno real, en una base de datos de producción, sí o sí hay que tener mucho cuidado con estas consultas y su resultado. Si el resultado no es el que estamos esperando, como lo dice la guía, sino que es diferente, hay que revisar por qué, ¿sí? Entonces hay que revisar con bastante cuidado los prerequisitos en una base de datos real, porque el resultado podría ser diferente al que podríamos estar esperando, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces uno de los últimos puntos es de que tenemos que generar un backup a la base de datos, y esto es importantísimo. Cualquier cambio importante, crítico que hagamos a nivel de base de datos requiere siempre tener un backup completo. ¿Por qué? Porque en caso de desastre, en caso de que hagamos mal las cosas, de que haya un error durante el trabajo que estamos ejecutando, es probable que tengamos que restaurar la base de datos al punto donde no habían problemas, ¿sí? Entonces es necesario generar un backup. Para esto vamos a setear el área de backups y le vamos a decir que vamos a utilizar hasta un máximo de 30 gigas, ¿sí? El área de backup va a tener hasta un máximo de 30 gigas para soportar estos archivos de respaldo, ¿sí? Muy bien. Lo que toca a continuación es generar el backup en sí. Pero para generar el backup en sí, para generar el backup de base de datos online, es decir, en línea, es necesario habilitar algo que se llama el modo Archive Log. Entonces, yo sé, sí, porque hemos hecho la instalación de que nuestra base de datos no está en modo Archive Log y lo comprobamos con esta consulta, el Select Log Mode from $Database, y nos indica que no está activo el modo Archive Log, ¿sí? Entonces hay que habilitarlo. Y para habilitar el modo Archive Log hay que primero bajar la base de datos. No lo podemos hacer con la base de datos arriba. Si nosotros quisiéramos habilitar el modo Archive Log como nos dice la guía, este es el comando para habilitar el modo Archive Log, y lo hacemos con la base de datos en estado Open. Vamos a ver qué sucede. Nos dice que la base de datos no puede aplicar el modo Archive Log porque debe estar en estado Mount, ¿sí? Entonces tenemos que bajar la base de datos definitivamente. La bajamos con Shadow Immediate. Immediate es para que se haga lo más rápido posible, pero de una forma consistente, ¿sí? Muy bien, ya está abajo y la volvemos a subir, pero ojo, la subimos hasta el estado Mount, ¿sí? Startup Mount. No podemos subir la base de datos hasta el estado Open porque no podríamos habilitar en ese momento la base de datos en modo Archive Log. Necesitamos estar en el estado Mount. Muy bien, ya estamos ahí. Habilitamos el modo Archive Log y ya lo tenemos. Ya estamos listos para generar nuestro backup en línea, ¿sí? Muy bien, entonces procedemos a terminar de habilitar la base de datos en modo Open. Justo cuando la base de datos está en Open, recién los usuarios pueden utilizar el servicio. Antes no lo pueden hacer. Muy bien, entonces vamos a entrar a una nueva herramienta. Vamos a utilizar un nuevo utilitario que es el RMAN. El RMAN es la herramienta por excelencia para generar backups de Oracle. Es la única, no hay otra herramienta para generar backups de Oracle, ¿sí? Muy bien, entonces nos conectamos con RMAN Target /. Este target quiere decir que me estoy conectando a la base de datos, que en este caso la base de datos local. El / representa el servidor local, a la base de datos local, y representa al usuario sys. Así es que nos conectamos y ya estamos, ¿no? Estamos conectados a la base de datos DB Upgrade. Antes de generar el backup en sí, vamos a configurar, vamos a ver las configuraciones que tiene el RMAN. Estas son todas las configuraciones que tiene por defecto. Vamos a alterar una de ellas, que es el Control File Auto Backup. Recuerden que dentro de los archivos principales que tiene una base de datos Oracle está el Control File y también está el archivo de parámetros o el SP File. Para que esos archivos se respalden de forma automática cada vez que llega un backup de la base de datos, necesito alterar este parámetro y en lugar de colocarle off le ponemos on. Así es que lo vamos a copiar tal cual y le ponemos on, punto y coma. Ya estamos, ya está listo. Lo que viene a continuación es el backup propiamente de la base de datos. Para eso ponemos o colocamos el comando, el script backup database plus archive log, ¿sí? Y le damos enter.
ya está. Entonces ya está generándose el backup de la base de datos y va a tomarse unos minutos. Y hasta ahí, señores, hasta ese momento la base de datos ya va a tener un backup limpio para ejecutarse, ¿ok? Muy bien. Si ustedes siguen la guía, van a ver unos pasos adicionales, ¿sí? Para sacar un backup a la base de datos. Muy bien, ya terminó el backup. Y les comentaba, les decía que en la guía hay algunos pasos adicionales para sacar un export de la base de datos. Y bueno, básicamente esto sirve para hacer un ejercicio posterior, ¿sí? Un tipo de migración posterior. No lo voy a hacer en este caso porque mi foco en este momento es hacer el upgrade propiamente de la base de datos con la tool o con el asistente de actualización. Así es que me voy a pasar directamente al laboratorio 9, ¿sí? No quiere decir que no van a hacer lo demás, deberían hacerlo, solo que es por un tema de tiempo que no voy a llegar hasta ese punto, ¿ok? O que no voy a ejecutar esos puntos. Entonces me voy directamente a la guía 9, ¿sí? Al laboratorio 9. Muy bien, entonces salimos de aquí y nos vamos pues a ejecutar el upgrade propiamente, ¿sí? Para ejecutar el upgrade propiamente de la base de datos, que en este caso es la base de datos DB upgrade que está en 11G, nos vamos a valer del asistente que se llama el DBUA, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ejecutar el DBUA, ¿sí? Aquí están los pasos que vamos a ejecutar paso a paso, ¿sí? de la guía de laboratorio. Y bueno, lo que yo voy a hacer a continuación, ¿sí? Es irme al escritorio con el usuario Oracle, el escritorio del usuario. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir un nuevo terminal, ¿sí? Y vamos a ejecutar el asistente de actualización. Para ejecutar el asistente de actualización necesito tener variables de entorno del 12C. Ojo, voy a actualizar una base de datos de 11G, es cierto, y la voy a llevar a 12C. Pero para ejecutar el asistente de actualización necesito hacerlo desde el home que tiene desde el home de la versión del 12C, que es finalmente la versión a la cual yo voy a llegar, ¿sí? A la que quiero llegar con mi actualización. Entonces vamos a configurar las variables de entorno de la base de datos. La base de datos que yo voy a actualizar se llama DBUpgrade, pero esa base de datos está en 11G, así es que yo no podría configurar las variables de entorno de esa base de datos porque estaría configurando los binarios del 11G. Entonces yo voy a configurar las variables de entorno y voy a colocar la instancia OverSL, ¿sí? Vamos a ver cómo se llama la base de datos que creamos hace un momento. Me parece que era el OverSL. Entonces colocamos OverSL, colocamos el home, ya estamos, y vamos a invocar al asistente que es el DBUA, ¿sí? Muy bien, el DBUA es el asistente que nos va a permitir hacer la actualización de la base de datos desde 11G hacia 12C. Lo invocamos, vamos a esperar, aquí está, y listo. Directamente este asistente, ojo, no es el DBCA, el DBCA es el asistente de creación de base de datos, en este caso es el DBUA, que es el asistente de actualización, y nos dice qué es lo que queremos hacer, si queremos actualizar o queremos mover la base de datos. Le decimos que queremos actualizar la base de datos, le damos siguiente y nos va a preguntar, ¿sí? Vamos a ver aquí, nos va a preguntar cuál es la base de datos que queremos actualizar, y efectivamente ya la identificó. En este caso es el DBUpgrade, que está en la versión 11.04 y este es su Oracle Home, ¿sí? Y nos dice que está en estado app y que está configurada como Oracle Restart, ¿ok? Si es que hubiesen más bases de datos en versiones inferiores a 12C, nos saldrían aquí también, ¿sí? Le damos siguiente y a continuación pues vamos a ver que el asistente nos va a solicitar. Vamos a ver aquí el asistente está corriendo el script de prerequisitos, ¿sí? Que nosotros ya lo hemos ejecutado previamente. Vamos a ver si es que él encuentra alguna advertencia.
y no encuentra advertencias, simplemente nos da mensajes informativos, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, que la base de datos tiene componentes que no se han actualizados. Le podemos poner aquí el detalle para ver cuáles son esos componentes, y básicamente son informativos, así es que no hay ningún problema. Y le damos siguiente. Nos dice con qué grado de paralelismo va a ser el upgrade. Esto está relacionado directamente o está relacionado proporcionalmente a tus procesadores. Si tienes más de un procesador, en buena hora ponle algo adecuado a eso. Yo tengo uno, si es que lo voy a colocar uno, y vamos a colocarle la opción de que genere estadísticas antes del upgrade. En realidad no lo vamos a marcar. Les quería hacer hincapié de que este asistente nos da la opción de generar estadísticas antes del upgrade, pero no lo vamos a marcar porque nosotros ya las generamos previamente. ¿Recuerdan? Cuando ejecutamos un script de actualización de estadísticas que nos decía que teníamos que hacerlo con 24 horas de anticipación. Muy bien, entonces en este caso ya lo hicimos, no es necesario hacerlo, y le damos siguiente. Aquí nos sale el puerto de Enterprise Manager del Database Express para esta base de datos. Recuerden que el puerto 5500 está asignado a la base de datos ORCL y el 5501 estará asignado para esta nueva base de datos DB Upgrade. Siguiente. ¿Sí? Esta opción la dejamos como está, no queremos mover ningún archivo que está actualmente en alguna ubicación por defecto. Siguiente. Nos dice que seleccionemos el listener que vamos a utilizar o que va a estar asociada a la base de datos que vamos a actualizar. Seleccionamos el listener que ya tenemos en 12C en el grid. Nos dice si queremos generar algún backup. Le decimos que no, por el contrario le decimos que utilice el último backup que nosotros ya hemos generado anteriormente. Y muy importante, ¿no? Todas estas cosas que le estamos diciendo que utilice, que ya hemos generado anteriormente, es importante porque nos ahorra tiempo, ¿sí? Entonces es importante en cuestión de manejo del tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos listos y le damos finish. Esto se va a tomar su tiempo, si esto no es rápido, pero vamos a estar monitoreando y nos reencontramos cuando esto ya esté finalizando, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí actualizando brevemente. Muy bien, a este punto vemos de que la actualización ha culminado satisfactoriamente. Yo le he dado clic a un botón que decía Upgrade Results, que es justamente lo que estamos viendo, y aquí podemos ver pues cuál fue el resultado de la actividad, ¿no? Que era lo que teníamos, una base de datos en 11.204 que se llama Dev Upgrade, y ahora tenemos la misma base de datos pero que está en la versión 12 y sobre un home diferente, ¿ok? Y aquí, bueno, nos da algunas advertencias, ¿no? Algunos detalles, qué tal ha ido la web, todo ha sido satisfactorio, y nos comenta pues cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Nos indica que deberíamos generar un nuevo backup completo de la base de datos y deberíamos cambiar, nos está diciendo de que a nivel de parámetros también ha hecho unos cambios, ¿sí? Ha cambiado el parámetro local listener, le ha puesto este valor. Y bueno, básicamente esa es toda la actividad. Entonces digamos que ha terminado satisfactoriamente, no hay ningún problema o algún error de consideración. Y bueno, vamos a ver por aquí, abrimos un nuevo terminal, vamos a consultar la versión de esta base de datos, ¿ok? Hacemos el seteo de las variables de entorno del DB Upgrade y nos conectamos al SQL Plus y vamos a ver el banner. Ahora el banner nos dice que estamos conectados a un Oracle Enterprise Edition Release 12.1.0.2, ¿sí? Así es que ya estamos en la nueva versión, y vamos a ver el inventario, ¿sí? Recuerden que hay un archivito que se llama /etc/oratab, y vamos a ver que ahí también nos salen las bases de datos que tenemos agregadas y ahora todas son 12C, ¿sí? El DB Upgrade, que era la única que estaba en 11G, que nos quedaba en 11G, ahora está en 12C. Entonces lo que inicialmente teníamos, que era un grid en 11G
y una base de datos en 11G, eso ya no está. Todo lo hemos actualizado a la versión 12C, ¿sí? Entonces estamos con la última versión disponible. Es importante comentarles de que en el laboratorio 10, ¿sí? de la guía oficial del curso, siguen unas actividades post-upgrade que tenemos que cumplir de todas maneras. Este video, el alcance de este video es hacer la demostración del upgrade, ha funcionado bien, y bueno, continuamos con los siguientes pasos que nos indican en la guía 10. Para finalizar, probablemente cuando terminen de hacer todas sus actividades van a querer apagar esta máquina virtual, ¿sí? Y está bien, solo de que debemos tener en cuenta cómo bajar los servicios. Recuerden que en el laboratorio número 6 de la guía oficial del curso hay un capítulo de Oracle Restart, y ahí nos indican pues cómo subir, cómo bajar los servicios. Yo brevemente les voy a comentar cómo bajar los servicios para poder detener el servidor, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, estoy con la variable de entorno del DevUpgrade. Entonces, desde este punto yo puedo utilizar el comando crvctl, ¿sí? Service Control, para poder detener el servicio de las bases de datos que yo tengo creadas. Recuerden, con el Service Control yo puedo detener los servicios asociados a base de datos desde el usuario Oracle, ¿sí? Y desde el usuario Grid yo puedo detener los servicios asociados con la infraestructura Grid, ¿sí? Entonces aquí vamos a detener los servicios de base de datos. El comando es srvctl stop database -d dbupgrade, ok. Muy bien, estamos deteniendo el servicio. Vamos a esperar unos minutitos o unos segundos, vamos a ver, espero que sea algo rápido. Y ya está. Bueno, ahí se me fue un poco las teclas, se generó todo este espacio. Vamos a ver el status, ¿sí? Vamos a ver el status database -d dbupgrade, y nos dice que la base de datos ya no está corriendo, ¿sí? Y vamos a ver si la base de datos ORCL está arriba o está detenida. ORCL está detenida, muy bien. Entonces, a nivel de base de datos ya detuve el servicio. Lo que voy a hacer a continuación es hacer login con el usuario Grid, setearme las variables de entorno del ASM y detener los elementos de la infraestructura Grid. Pero para detener los elementos de la infraestructura Grid no voy a usar el comando srvctl porque sería muy tedioso, tendría que ejecutar varias veces el comando. Voy a ejecutar un único comando que también lo vimos en clase, que es el crvctl, ¿sí? Este comando me permite bajar desde un solo mandato todos los servicios asociados al Oracle Restart. Entonces vamos a ejecutar este comando, donde le indicamos stop resource -all. Entonces le damos, va a empezar a bajar todos los servicios asociados, como el listener, como el ASM, los grupos de discos, etc. Ahora, algo muy importante, desde aquí también pude haber detenido al DevUpgrade y al ORCL. ¿Por qué no lo he hecho así? Recuerden que las bases de datos son muy sensibles y las bases de datos manejan data. Entonces se prefiere o es de preferencia detener los servicios de base de datos de forma manual, de forma controlada, y no a través de este comando, porque este comando es muy agresivo. En realidad detiene el servicio como lo encuentra. Si lo detenemos como lo hemos hecho al inicio con el comando srvcontrol o srvctl, el detener la base de datos se hace de forma controlada, ¿sí? Como un shutdown immediate por defecto, ¿sí? Entonces la preferencia es manejarlo de esa forma. El crvctl manejémoslo para bajar los servicios diferentes a la base de datos, vale decir el listener, el ASM, los grupos de disco, ¿sí? Cuando la base de datos ya están detenidas. Muy bien, entonces aquí ya termina el servicio. Vamos a ver el estatus de los recursos. Y vemos que ya está todo offline, ya tenemos todo detenido, y lo que viene a continuación es
bajar o apagar el servidor, ¿sí? Entonces apagamos el servidor, un usuario root, init 0, y ya empieza a detenerse el servidor. Y ojo, que si nosotros no tenemos el servicio de base de datos y la infraestructura del grid, como lo hemos hecho ahora, detener el servidor va a tomar más tiempo, ¿sí? Y es más peligroso. Así es que eso es todo por esta clase. Muchas gracias, y cualquier duda estoy para ayudarles. Muchas gracias por su atención.